diagnosticado con una enfermedad que lentamente lo mataba. Su única forma de escapar de esa cruel realidad era un juego al que jugaba día y noche hasta el momento en que falleció. Sin embargo, despertó dentro de ese mismo juego, sin nada, sin estatus, sin poder, ahora atrapado en el mundo al que antes escapaba. Debe luchar, sobrevivir y ascender para conquistar el reino que se ha convertido en su nueva realidad. La historia gira en torno a Takuto, un joven que ama jugar un juego de estrategia enfocado en la gestión de imperios llamado Eternal Nations. Incluso estando postrado en una cama de hospital, pasaba sus días jugando Eternal Nations hasta morir, literalmente, mientras jugaba. Sin embargo, esa no es su verdadera muerte. Segundos después, se encuentra en un bosque, sentado en un trono en una antigua ruina. Lo primero que nota es lo fresco que está el aire. Una mujer se le acerca, preguntando si por fin ha despertado. Al mostrar su rostro, Takuto la reconoce de inmediato como Atoo, una personaje élfica del juego Eternal Nations. Atoo se refiere a Takuto como su majestad, lo que lo deja completamente confundido, sin entender qué está pasando. Como Takuto es un veterano en animes, rápidamente se da cuenta de que, de alguna manera, fue transportado al mundo de Eternal Nations. ¿Pero qué debería hacer ahora? Normalmente, la única persona a la que Atoo llama rey es al señor de Minogra, la nación que Takuto comandaba cuando aún jugaba. Atoo entonces lo llama Takuto-sama y dice que él es el primer jugador en haber terminado el juego en la dificultad pesadilla usando Minogra, la civilización más difícil de todas. Según ella, Takuto está en el ranking de líderes, lo que le otorga el estatus de jugador legendario. Eso lo deja aún más confundido. ¿Cómo podría el personaje del juego tener acceso a información que supera la barrera del mundo virtual? Atoo revela que recuerda todo, todas las victorias, todas las derrotas, cada palabra que Takuto le dijo a través de la pantalla de la computadora y todo el viaje que compartieron hasta ese momento. Conmovido, Takuto comienza a llorar. Él dice lo feliz que está de finalmente poder hablar con Atoo, su personaje favorito en el juego. Atoo responde diciendo que siente exactamente lo mismo. Sin embargo, eso todavía no explica cómo terminó él allí. Entonces Takuto pregunta si fue Atoo quien lo trajo a ese mundo, pero ella dice que no tiene idea, ya que también había aparecido en ese lugar apenas unos minutos antes. Aún así, ella está segura de que están en un mundo que transmite la misma sensación que Eternal Nations. Independientemente de dónde estén, Atoo está feliz de finalmente haber reencontrado a su verdadero rey. Tomándole las manos, ella lo anima a reiniciar el viaje desde el principio a su lado. Atoo expresa su deseo de construir un nuevo imperio junto a Takuto, un lugar donde solo los dos vivirían. Y Takuto, que ya no tiene otro propósito en la vida, acepta el objetivo de ella. Cuando le extiende la mano para un apretón simbólico, Atoo asume el papel de NPC y se presenta como Isla de Atoo, una hija ilegítima de un mundo arruinado, jurando que, a partir de ese momento, su mente, alma y cuerpo pertenecen a Takuto. Atoo es originalmente un personaje de naturaleza maligna, y esa introducción exageradamente dramática deja a ambos un poco avergonzados. Pero Takuto entra en el juego y, metiéndose en el papel, declara que, junto a su fiel compañera Atoo, establecerá el imperio más maligno de todos los tiempos, Minogra. Takuto entonces pregunta si Atoo recuerda cuál debería ser la primera acción que el imperio de Minogra debe tomar, y ella responde de inmediato que deben aislarse del mundo como verdaderos ermitaños para evitar ser detectados por cualquier forastero. Para eso, Takuto convoca a un explorador de producción de emergencia, un insecto de patas largas. Como Minogra es una civilización que gobierna sobre el mal y la ruina, todas sus criaturas son visualmente repulsivas, y el explorador no es la excepción. De todos modos, Takuto ordena que el explorador revise los alrededores, y Atoo destaca que no debe decepcionar al rey. El explorador obedece de inmediato y parte en su misión. Entonces Takuto se da cuenta de que puede ver todo lo que el explorador ve, lo que hace que él y Atoo noten que este mundo funciona exactamente como en el juego. Aprovecha el momento para explicar cómo invocó al explorador. Su poder mágico total actualmente es de 200, y la invocación del explorador costó 100 puntos de magia. Él se pregunta cómo debería usar los puntos restantes. Se puede construir una base con 20 puntos, pero también considera invocar a un guerrero para protección. Desafortunadamente, eso cuesta mucho más de lo que su poder mágico actual permite. En el juego, Atoo es una unidad heroica, poderosa en combate, pero como apenas están comenzando, su nivel de poder es solo 3. De cualquier manera,
Siguen adelante, y gracias al reconocimiento del explorador, Takuto logra hacerse una buena idea de lo que hay alrededor, básicamente, un bosque interminable de árboles. Esto hace que el lugar sea perfecto para establecer la base de Minobra. Sin embargo, Atoo encuentra extraño que no haya ningún animal salvaje ni fuente de alimento cerca. Como sería demasiado arriesgado moverse, Takuto decide hacer que el explorador amplíe aún más el radio de patrulla. Atoo, sintiéndose inútil por no estar contribuyendo, se entristece, pero Takuto la tranquiliza diciéndole que con solo tenerla a su lado ya es suficiente para él. Conmovida por el cumplido, Atoo se emociona tanto que se enamora de él en ese mismo instante. Mientras tanto, el explorador localiza un campamento donde varios elfos oscuros están refugiados. Takuto se encuentra en duda sobre qué hacer. Si por casualidad entra en su territorio, podría causar un gran problema. Así que, la mejor decisión sería mantenerse escondido por ahora. Atoo afirma que si algo sale mal, los dos siempre pueden huir juntos. Eso motiva a Takuto nuevamente, y decide observar a los elfos oscuros desde la distancia para entender qué están haciendo allí. Pero, de repente, 3 elfos oscuros aparecen frente a ellos, tomando a ambos por sorpresa. Takuto se queda impactado al darse cuenta de que los mismos elfos de los que pretendía huir ahora están cara a cara con él. Tanto él como Atoo se preguntan cómo terminará ese encuentro. Pero, en momentos como este, lo mejor que se puede hacer es mantener la calma, y eso es exactamente lo que hacen. Mientras tanto, los elfos oscuros no tienen la menor intención de matar a nadie. Fueron expulsados de la ciudad en la que vivían y, para sobrevivir, llevaron a todo su pueblo al interior del bosque en busca de seguridad. Después de un largo viaje, lograron encontrar refugio en una tierra maldita. Sin embargo, no hay comida, lo que significa que todos los niños que los acompañan podrían morir. El capitán de los elfos oscuros, Dai, deambula por el bosque maldito con sus soldados, preocupado de que todo ese viaje haya sido en vano. La tierra está maldita y es imposible encontrar comida allí. Algunos soldados se quejan de que habrían preferido morir en la ciudad en vez de terminar muriendo en ese lugar inhóspito. Comentan sobre los rumores que escucharon de que el bosque fue maldito por un hombre y que ningún tipo de vida o amor podría sobrevivir allí. Dai intenta mantener la moral de todos. Si pierden la esperanza ahora, ya no habrá más oportunidades para los niños que los esperan. Él les recuerda a todos que esos niños creen en ellos y que no pueden retroceder ni volver con las manos vacías. Aún así, mientras camina, empieza a considerar las palabras de sus compañeros. En el fondo, sabe que tienen razón. Las posibilidades de sobrevivir en ese lugar son casi nulas. Pero, incluso con los demás aterrorizados y al borde de rendirse, él es el capitán. Debe liderar, irá hasta la victoria. A medida que se acerca, Dai siente la energía de Takuto y Yato y entra en pánico. Teme que los dos los ataquen de inmediato y que pierda a su gente. Lo que haga a continuación determinará el destino de toda su raza, así que debe actuar con diplomacia. Al llegar, ve a Takuto, que parece un espíritu sombrío, y a Yato, que tiene una apariencia normal. Gai se arrodilla de inmediato, seguido por sus soldados. Admite que invadieron ese territorio y que no deberían estar allí. Yato exige saber por qué vinieron, aun sabiendo que el área era prohibida. Gai lo explica todo, cómo fueron expulsados de su ciudad, cómo huyeron a toda prisa, la larga travesía y los niños hambrientos que los esperan en el bosque. Está nervioso, especialmente porque Yato sigue lanzándole miradas frías. Piensa que será ejecutado, pero entonces Takuto le pregunta si tiene hambre. Gai no responde de inmediato, pero Yato lo presiona para que le responda a su maestro. Entonces él dice que sí. Inmediatamente, Takuto invoca varias manzanas. Gai nunca ha visto una manzana en su vida y ni siquiera sabe que eso es comida. Takuto le explica que es jugosa por dentro y que le va a gustar. Gai duda, sin saber si eso es seguro, pero al darse la vuelta, ve a sus soldados ya comiendo. Yato lo anima a que coma también, pero él sigue desconfiado. Entonces, Takuto invoca peras también. Ahora, Dai empieza a sospechar de las intenciones de Takuto. Los elfos oscuros nunca han sido un pueblo querido. Siempre han enfrentado hostilidad. Así que ver a alguien ayudándolos sin pedir nada a cambio le parece extraño. Le dice a Takuto que prefiere llevar la comida de vuelta para los niños en el bosque. Antes de que pueda terminar la frase, Takuto invoca aún más frutas. Gai se queda sorprendido y profundamente agradecido. Mientras tanto, los niños que se quedaron en el bosque están al borde de la muerte, esperando silenciosamente un milagro.
Y ese milagro llega. Ellos sienten un olor familiar en el aire. Guy y sus hombres han regresado. Y no solo han regresado, sino que han vuelto con toda la comida y esperanza que necesitaban. Guy les dice a todos que se preparen para un banquete y todos se lanzan sobre la comida. Los niños hambrientos comen y empiezan a recuperarse. Uno de los elfos le pregunta a Guy de dónde salió tanta comida, pero él no entra en detalles. Solo dice que el destino le sonrió. Pero, en su mente, sigue reviviendo la imagen de la figura sombría que encontró antes. Después de la comida, todos duermen profundamente, mientras Guy permanece despierto junto al fuego, de guardia, sumido en sus pensamientos, hasta que es interrumpido por uno de los ancianos, el viejo Moltar. Moltar le agradece a Guy por sus esfuerzos, pero comenta que las frutas tenían un sabor como nada que él haya probado antes. En sus 200 años de vida, nunca había probado algo siquiera parecido. Guy asiente. Él también sintió algo diferente al comerlas. Cuando Moltar pregunta de dónde vino esa comida, Guy revela que encontraron una leyenda en el bosque. Vagaron entre los árboles y, por casualidad, se toparon con esa figura misteriosa. Moltar se pregunta si podría ser el legendario Rey de las Ruinas. Según antiguos relatos, el Rey de las Ruinas aparecería cuando el mundo estuviera superpoblado, lo destruiría todo y sumergiría el mundo nuevamente en las tinieblas. Pero nadie sabe con certeza si eso es real, ya que ningún ser vivo jamás lo ha visto con sus propios ojos. Entonces Moltar pregunta si Takuto se presentó como el Rey de las Ruinas, pero Guy responde que Takuto ni siquiera se presentó. Habló únicamente a través de una sirvienta. Moltar insiste en que el Rey de las Ruinas jamás daría algo gratis. Entonces pregunta qué fue lo que Guy dio a cambio. Guy responde que fue pura benevolencia de Takuto, pero Moltar no le cree. Dice que ningún ser de las tinieblas actúa por generosidad. Guy, sin embargo, insiste en llamar a Takuto el Grande, diciendo que solo quiso ayudar. Moltar responde diciendo que ese título no le corresponde a una criatura como el Rey de las Ruinas, pero Guy se mantiene firme. Él los ayudó y por eso merece ese reconocimiento. Guy entonces se pregunta si habría sido mejor que todos murieran, en vez de aceptar aquella ayuda. Moltar termina cediendo. Reconoce que Guy tiene razón y dice que, cuando llegue el momento de saldar la deuda, él mismo se encargará de las negociaciones con Takuto, que nadie más debe preocuparse por eso. Mientras tanto, Yato está furiosa con Takuto por haber desperdiciado maná alimentando a extraños. Ella lo obliga a arrodillarse y exige una explicación. Takuto intenta justificarse, diciendo que simplemente sintió lástima por ellos. Yato está aturdido. Ella les recuerda que ni siquiera saben si Minobra será un reino pacífico o brutal, o cuántas batallas les esperan. Usar ese maná fue un desperdicio. Pero luego ella se controla. Ella es una sirvienta, no debería hablarle así a su rey. Takuto, a su vez, responde con sinceridad. Él no puede vivir en ese lugar sin ella a su lado. Son un equipo. Y entonces, él reflexiona que cuando los elfos oscuros estaban cerca, se sentía distante de ellos, como si no pudiera conectar con nadie. Tal vez simplemente sea tímido. Atu, sorprendida, dice que ni se había dado cuenta. Pensaba que él solo estaba actuando como un verdadero rey, hablando siempre a través de su sirvienta. Terminan discutiendo de manera ligera y juguetona, hasta que la mascota de Takuto regresa con un informe del reconocimiento que hizo. Pero, al final, ¿cuál es exactamente la misión de Takuto en ese mundo que parece más un enorme tablero de juego? Al día siguiente, Hya se prepara para visitar a Takuto nuevamente, y el anciano Mouter le pregunta si está listo para enfrentarse al rey. Él cree que, ya que aceptaron la caridad del Rey Oscuro, ahora deben estar preparados para pagar cualquier precio que le exija a cambio. Hya se opone, diciendo que Takuto nunca mencionó nada parecido, pero Mouter le responde que esa es simplemente la naturaleza de los seres malignos, siempre cobran algo a cambio de los favores que hacen. Aún así, él está de acuerdo en que, para sobrevivir, todavía necesitan depender de Takuto, ya que ningún otro lugar es seguro para ellos. Así, los dos deciden ir juntos a ver a Takuto, sin saber que uno de los insectos espías del rey los estuvo observando todo el tiempo. Takuto inmediatamente llama al insecto de vuelta para que le entregue el informe. Al enterarse de que los elfos están viniendo, él solo desea que tomen el resto de la comida que preparó el día anterior y se vayan sin causar problemas. Takuto se pone nervioso, explicando que tiene dificultades para comunicarse, lo que le hace dudar si podrá negociar con los elfos oscuros.
Atoo entonces se ofrece a hacer eso por él, afirmando que también será una buena forma de mostrarles a los elfos que su rey ni siquiera se rebaja a conversar con tipos como ellos. Poco después, Mouter y Gia llegan y el viejo elfo saluda a Takuto, agradeciéndole por proveer alimento a su pueblo. Entonces pregunta si puede saber el nombre de quien los ayudó. Al recibir el permiso de Takuto, Atoo revela su nombre y lo declara como el rey de la ruina. Los dos elfos oscuros se quedan impactados al ver que se confirman sus peores temores. Atoo entonces les dice que tomen la comida y se vayan pronto, porque de todos modos no va a durar mucho. Sin embargo, Mouter expresa el deseo de devolver la gentileza de Takuto y pregunta qué podrían ofrecer a cambio. Atoo responde fríamente que ellos no tienen nada que pueda satisfacer a su rey, así que ni siquiera deberían molestarse en intentarlo. Ella pregunta si tienen algo que siquiera consideren valioso, y Mouter duda, ya que ya no les queda nada así. Atoo lo mira con una mirada mortal al ver su vacilación y le pregunta si está tramando algo. Mouter entra en pánico, y Takuto se da cuenta de que la negociación está tomando un mal rumbo. De repente, él llama a Atoo para discutir un nuevo enfoque, y ella se irrita al notar que Takuto planea ser demasiado blando. Ella lo reprende, diciendo que esos dos fracasados ni siquiera saben negociar y que, a ese ritmo, solo se convertirán en un estorbo. Atoo entonces sugiere que los maten a todos y pongan sus cabezas en pilares alrededor de la base, pero Takuto la interrumpe y le pide que deje de actuar así. Él afirma que los elfos solo quieren coexistir pacíficamente y desean pagar por la ayuda recibida por ese motivo. Takuto sugiere que pidan algo que los elfos puedan dar, en vez de ofrecer comida gratis, ya que eso mantendrá buenas relaciones entre ellos. Atoo no puede refutar esa lógica y entonces informa a los elfos que su rey decidió aceptar sus ofrendas. Al ver el alivio en el rostro de Mouter, tanto Takuto como Atoo se dan cuenta de que él estaba nervioso porque pensaba que Takuto era un ser maligno típico. Atoo lo regaña por eso, pero pronto se queda dudando sobre qué pedir a cambio de la comida. De repente, a Takuto se le ocurre una idea y le dice a Atoo que pregunte a los elfos sobre el mundo exterior. Mouter se pone muy contento al escuchar esto y jura contarle a Takuto todo lo que ha visto y oído en el mundo exterior, con detalles. Entonces Atoo dice que, después de hacer eso, él debe abandonar el bosque con su tribu de inmediato, lo que sorprende tanto a Gia como a Mouter. Ellos afirman que les gustaría seguir viviendo allí, bajo la misericordia de Takuto, pero Atoo les dice que dejen de ser codiciosos si quieren seguir con vida. Gia intenta argumentar, pero Mouter lo silencia, afirmando que deben obedecer la orden del rey. Comienzan a retirarse, pero Takuto se siente mal por expulsarlos y tiene una nueva idea. Le pide a Mouter y Gia que se conviertan en sus ciudadanos. Ambos se quedan impactados al escuchar eso, pero ninguno tanto como Atoo, quien le pregunta a Takuto qué está haciendo. Él le recuerda el sistema de refugiados en el juego, que permite acoger diferentes especies como ciudadanos. Takuto comenta que, como los elfos oscuros son una especie neutral, se adaptarían fácilmente al atributo maligno del reino y podrían coexistir con las otras especies que viven allí. Atoo aún expresa dudas, ya que las especies con alineamiento maligno tienden a entrar en conflicto entre sí. Pero Takuto le recuerda que su especie principal, los homúnculos, parecen humanos desarmados y vueltos a armar de forma grotesca, y que no pueden pasar todo el tiempo solo con esas criaturas. Atoo acepta de inmediato en cuanto la imagen escalofriante de los homúnculos aparece en su mente. Ella se vuelve hacia los dos elfos y dice que Takuto planea construir un reino allí pronto y está dispuesto a aceptarlos como ciudadanos si juran servirle. Mouter se sorprende y le pregunta a Atoo qué pasará si aceptan, y ella deja claro que se convertirán en seres malignos, pero añade que ser malvado es más divertido de lo que parece. Poco después, Takuto y Atoo se dirigen al asentamiento de los elfos oscuros, donde todos están listos para recibirlos. Todos le tienen miedo a Takuto, y algunos de los más débiles incluso se desmayan solo con verlo. Él toma su trono con Atoo a su lado, quien anuncia a los elfos oscuros que ahora se convertirán en ciudadanos del reino. Atoo le pregunta una última vez a Takuto si está seguro de su decisión. Al recibir su permiso, los elfos son aceptados oficialmente en el reino. Atoo los felicita, diciendo que ahora su supervivencia y seguridad están garantizadas por su nuevo rey. Gia se pregunta si eso es todo, ya que no siente ninguna diferencia a pesar de que ahora es un ser maligno. Sin embargo, se arrepiente inmediatamente de sus palabras cuando un odio intenso se apodera de él y de los demás elfos. Ellos recuerdan a las personas que los hirieron y los persiguieron,
siendo dominados por un deseo ardiente de venganza, mientras los dos elfos normales que los acompañan se preocupan por lo que ven. Al observar el sufrimiento de todos, Takuto pregunta si están bien, y Hya se emociona al darse cuenta de que, por primera vez, alguien se preocupa por él y por su pueblo. Con lágrimas en los ojos, los elfos oscuros comienzan a clamar a Takuto y él, aunque intenta mantener la compostura, queda visiblemente conmovido por la escena. Algunos días después, Moult le entrega a Takuto un mapa del continente, y el rey se desmaya al verlo. Atoo pregunta qué pasó, y él le dice que mire el mapa y entienda la terrible posición inicial que recibieron. Están ubicados en un continente dominado por dos civilizaciones poderosas. La primera es el reino sagrado de Qualia, una nación de humanos que adoran al dios Arlos, fuertemente alineada con el bien. La otra es el Nan, una alianza de elementales donde viven elfos devotos de la naturaleza, también del lado del bien. Atoo entra en pánico al darse cuenta de que, si los descubren, su reino será fácilmente erradicado. Ella también se desmaya junto con Takuto, pero él pronto se recupera y dice que, mientras no sean descubiertos, tienen tiempo para crecer y fortalecerse. Takuto comenta que en el juego, su especie principal, los Unuli, son muy tontos e incapaces de hacer investigaciones. Pero ahora que tienen a los elfos oscuros, las cosas deberían mejorar. Poco después, los elfos oscuros lo visitan de nuevo y esta vez, Hya trae a su asistente, Emily. Él dice que Emily es una nerd inteligente que sabe mucho sobre otros reinos y que será mucho más útil que él mismo. Atoo declara que el rey está satisfecho con la dedicación de ellos y anuncia que, a partir de ahora, tendrán funciones importantes. Ella nombra a Moult como responsable de los asuntos internos del reino, diciendo que espera mucho de él, especialmente porque sabe que domina la magia. A continuación, nombra a Hya como jefe de la guardia de Minagra y le encarga construir un ejército fuerte para que puedan defenderse. La tarea de reclutar soldados queda completamente a su cargo, y Hya se emociona diciendo que va a matar a todos los enemigos y exhibir sus cabezas como trofeos. Takuto, sin embargo, se siente asqueado y dice que la guerra es algo bárbaro. Atoo le explica a Hya que su rey prefiere la paz, lo que deja al guerrero elfo aún más confundido, porque el rey de la ruina querría la paz. Moult entonces provoca a Hya, levantándose y diciendo que, a diferencia del otro, que solo tiene músculos, él será más útil con su inteligencia. Hya entiende esto como un desafío y le afirma a Takuto que es joven y fuerte y que puede trabajar más sin descanso. Atoo, sin darse cuenta de que solo están compitiendo para llamar la atención del gran papá maligno, piensa que son solo dos adictos al trabajo. Ella le pregunta a Takuto si deberían darles una misión a los dos, y él sugiere que les ordenen embellecer el terreno y construir algunas casas. Atoo transmite inmediatamente esa orden a Moult, pidiéndole que reúna suficiente madera para las construcciones sin destruir el bosque. Moult responde prontamente, recordando que los elfos oscuros son originalmente habitantes de los bosques. Takuto entonces añade que deben reforestar las áreas que talen. Esto confunde a los elfos, ya que nunca habían oído hablar de ese concepto. Takuto se da cuenta de que su civilización puede ser más primitiva de lo que pensaba y pregunta si conocen la magia militar o los 6 elementos principales. Moult responde que solo conocen los 4 elementos y Emily dice que nunca ha oído hablar de magia militar. Takuto y Atoo se dan cuenta de que este mundo está más atrasado de lo que pensaban, lo cual, en realidad, es algo bueno. Si desarrollan su tecnología mágica rápidamente, podrán superar a las demás naciones. Atoo entonces explica que reforestar significa plantar nuevos árboles en el lugar de los que fueron talados. Los elfos dicen que ya hacen eso, pero sin usar magia para acelerar el proceso. Atoo menciona que la reforestación utiliza los 6 elementos principales para hacer que los árboles crezcan más rápido, y sin vergüenza, atribuye falsamente esa idea a Takuto. Ella sigue elogiando al rey, diciendo que fue él quien creó las frutas únicas que comieron y que las uvas son su fruta favorita. Emily está de acuerdo y dice que plantó algunas semillas de uva y que ya están empezando a brotar. Eso sorprende a Takuto, quien no creía posible cultivar nada en ese lugar. Sin embargo, se da cuenta de que, si pudo crear frutas de la tierra con magia, tal vez también pueda crear otras cosas. Él pone a prueba su teoría creando una moneda y se da cuenta de que también puede producir pólvora y otros elementos científicos. Así, se da cuenta de que podrá acelerar el avance de su civilización de una manera mucho más rápida que los otros reinos. Mientras tanto, en el reino sagrado de Qualia, las cosas también empezaban a agitarse. La Santa Selena liberaba a un grupo de caballeros hacia las colinas cubiertas de nieve para encargarse de unos monstruos que representaban una amenaza para las aldeas cercanas. En cuanto vio a los goblins corriendo hacia ella,
Apuntó su bastón y los redujo a cenizas con su llama sagrada. La llama sagrada se disipó entre las nubes después de destruir a los monstruos, y cuando la luz del sol cayó sobre el suelo chamuscado, brotaron flores allí. El capitán de la Guardia Nocturna explicó a sus hombres que la habilidad de Selena quemaba monstruos de naturaleza maligna y creaba parterres de flores en su lugar, y que gracias a ella mantenían buenas relaciones con los elfos. A continuación, Selena le dijo al cardenal que debía enviar paladines al sur, pues recientemente había tenido un presagio sobre algo terrible a punto de suceder en el bosque maldito. El cardenal se negó, diciendo que el bosque quedaba en el extremo del continente y que necesitaba permiso de sus superiores para movilizar paladines hacia allí. Selena lo amenazó, diciendo que iría personalmente si él no enviaba a nadie. Aunque el cardenal intentó argumentar, terminó retrocediendo y prometió enviar a los soldados que pudiera movilizar por su cuenta. Al mismo tiempo, Takuto y Atoo estaban ocupados desarrollando su territorio, comenzando por la construcción de casas para los elfos oscuros. Ya se había erigido un salón del trono temporal alrededor del trono de Takuto, y él estaba ansioso por realizar reuniones y conferencias con los ciudadanos importantes de su reino. En ese momento, Moulter, Gia y Emile llegaron al lugar, y Atoo les dijo que debían comenzar de inmediato la primera reunión del consejo. Sin embargo, Emile tenía un regalo para Takuto antes de la reunión, una ropa que lo hacía parecer femenino. Él se alegró con el regalo, ya que su ropa se estaba ensuciando, y agradeció a los elfos por ello. Sin embargo, los elfos no notaron ningún cambio en su apariencia, pero confiaron en Atoo cuando ella afirmó que Takuto estaba genial con la ropa que prepararon. Con eso resuelto, ella inició la reunión del consejo, aunque Takuto estaba muy ocupado admirándose a sí mismo. Atoo decidió continuar la reunión sin él y consultar a Takuto solo cuando fuera necesario, lo cual él aceptó tranquilamente. Con la reunión iniciada, Moulter le preguntó a Atoo qué tipo de construcciones deberían hacerse primero. Ella respondió que deberían comenzar con instalaciones para la producción de alimentos y, a continuación, sacó una planta de aspecto aterrador, que sería su principal fuente de alimento por el momento. Los elfos se mostraron asqueados al ver la planta y pidieron a Atoo que explicara de qué se trataba. Ella dijo que era la planta de carne, única de su civilización. Atoo explicó que la planta podía producir carne con sabor a carne humana y que era bastante nutritiva. Los elfos se quedaron impactados al escuchar eso y dijeron que no comían humanos, pero Atoo los tranquilizó diciendo que la planta de carne era solo para la fase inicial y que pronto tendrían otros tipos de alimentos disponibles. Ella también afirmó que necesitaban construir almacenes y galpones de gestión junto a las granjas, y Emile se ofreció para asumir esa responsabilidad. Después de eso, Atoo pasó al siguiente punto de la agenda, la investigación, ya que adquirir tecnología avanzada era especialmente importante para naciones pequeñas como la de ellos. Moulter preguntó en qué tipo de tecnología deberían enfocarse, y ella respondió que investigarían tecnología mágica. Takuto se entusiasmó bastante con esa idea, y Moulter, como mago, prometió dar lo mejor de sí para impresionarlo. Entonces le preguntó a Atoo exactamente qué tipo de tecnología mágica debía investigar, y ella le explicó sobre magia militar. Dijo que los hechizos ofensivos normales solo podían alcanzar a unas pocas personas a la vez, mientras que las magias militares avanzadas podían destruir ciudades enteras e incluso alterar el terreno a su favor. Atoo ordenó que reuniera a los elfos talentosos en magia y comenzara la investigación de inmediato. Moulter se emocionó con la idea de crear hechizos que aún no existían en ese mundo. El siguiente tema tratado fue la estrategia militar, lo que animó a Gia, ya que era su turno de participar. Sin embargo, Takuto pronto lo interrumpió diciendo que no invertirían mucho en el ejército en ese momento. Atoo añadió que los ejércitos son caros de mantener y que, en tiempos de paz, no generan retorno. Gia argumentó que, en el estado actual, no tenían suficiente fuerza para proteger a su rey, por lo tanto, deberían prestar más atención al sector militar. Moulter también comentó que tanto él como Gia tenían recompensas por sus cabezas, por ser líderes de los elfos oscuros, y que sus enemigos podrían atacar en cualquier momento. Takuto entendió las preocupaciones y decidió crear un héroe para protegerlos. Atoo estuvo de acuerdo, diciendo que crear un héroe era caro, pero que no requería mantenimiento, por lo que era ideal para las necesidades actuales.
Los elfos no sabían que era un héroe, y Yato explicó que eran seres increíblemente fuertes que servían directamente bajo las órdenes del rey. También dijo que había condiciones para invocar diferentes héroes, pero estaba seguro de que podrían invocar al primero pronto, lo que dejó a Takuto emocionado. Luego reflexionó sobre cómo casi todo en ese mundo dependía de la mana, y que el reino solo podía recolectar mana de su gente. Cuanto más felices estuvieran las personas, más mana podrían generar. Y Takuto está decidido a transformar su reino en el lugar más feliz de este planeta. Mientras tanto, en el reino sagrado de Qualia, un joven paladín llamado Lonius fue elegido para formar parte del equipo de investigación que será enviado al bosque maldito. Un paladín veterano llamado Berley también lo acompaña, y su pasatiempo favorito es molestar a Lonius, que es demasiado serio y estricto con las reglas. Berley se queja de que el equipo de investigación es demasiado pequeño, compuesto solo por 2 paladines y algunos mercenarios. Él comenta que la iglesia debería prestar más atención a la profecía de Selena, y Lonius está de acuerdo, pero sabe que es imposible prever lo que piensan los superiores. También es consciente de que, si tienen éxito, serán grandemente recompensados, pero si fracasan, toda la culpa probablemente recaerá sobre él. De vuelta en Minagra, Takuto inspecciona el progreso de su civilización. Siente nostalgia, ya que ha visto esta fase inicial miles de veces a través de una pantalla, pero ahora lo está viendo todo de cerca. Emily guía la visita y explica que los elfos oscuros son especialistas en construir casas en los argones. Sin embargo, el ritmo es lento por ahora, porque están concentrando sus esfuerzos en los árboles de carne. Los árboles están creciendo bien, y las instalaciones de almacenamiento y gestión ya han sido construidas. Emily comenta además que encontraron un manantial de agua dulce cerca y están probando la posibilidad de extraer agua de allí. En cuanto a la investigación mágica, Moultrie y otros magos se están dedicando en el recién creado centro de investigaciones. Takuto se alegra de saber todo esto, especialmente al ver que los elfos están tomando iniciativas, como buscar nuevas fuentes de agua. Se emociona al darse cuenta de que los elfos, que antes parecían exhaustos al llegar allí, ahora tienen rostros felices. Cuando comenta esto con Emily, ella comienza a llorar de alegría, lo que asusta a Takuto al verla derrumbarse. Pero pronto ella se recompone y continúa la visita. Ella los lleva hasta la plantación de los árboles de carne y dice que, gracias a las herramientas producidas por Takuto, la primera cosecha será pronto. Luego los lleva hasta el manantial de agua que encontraron, pero se da cuenta de que el clima del lugar ha cambiado completamente. El agua se ha oscurecido y Emily se muestra decepcionada, pensando que ya no podrán utilizarla. Antes de que Ratu pudiera explicar, Moultrie y Gia también llegan para ver el manantial y están de acuerdo con Emily, pensando que el agua parece inutilizable. Sin embargo, Ratu toma un sorbo y afirma que el agua está perfectamente segura para el consumo. Ella entonces explica que el ambiente ahora parece oscuro y sombrío porque se ha convertido en parte de Minagra, gracias a una función llamada terreno maldito. Takuto les pide a los elfos que respiren hondo, de repente, sienten sus mentes más claras y sus cuerpos llenos de energía. Brato explica que el terreno maldito favorece a las criaturas de alineamiento maligno y penaliza a aquellas de alineamiento neutral o bueno. Como los elfos oscuros ahora forman parte del reino, son considerados malignos y por eso el agua es segura para ellos. Gia confirma esto al beber el agua y Ratu declara que pronto todo el bosque será englobado por el terreno maldito. Sin embargo, Takuto considera esto problemático, ya que el terreno resalta demasiado. Moultrie está de acuerdo, diciendo que, con el bosque oscurecido, los enemigos podrían localizarlos fácilmente. Gia vuelve a sugerir la creación de un ejército, pero Ratu y Takuto reafirman que van a invocar a un héroe. Moultrie comenta que todavía no entiende bien qué es un héroe y Ratu decide enseñar con un ejemplo práctico. De repente, ella invoca tentáculos oscuros desde su espalda, derribando árboles con facilidad antes de revelar que ella misma es una heroína. Y aunque solo use 1% de su poder total, aún sería capaz de derrotar ejércitos enteros. Takuto, emocionado, se jacta frente a los elfos sorprendidos, diciendo que los héroes son increíbles y que siguen haciéndose más fuertes con el tiempo, incluso sin hacer nada. Sin embargo, pronto cambia de tema y reprende a Ratu por derribar árboles solo para lucirse, pidiéndole que limpie el desorden después. Los elfos, por otro lado,
quedaron maravillados con la demostración de poder y declaran que Takuto es un gran ser por tener subordinados tan poderosos. Deciden que deben construir un gran palacio digno de Takuto, pero él dice que eso no es necesario por ahora. Aún así, los elfos se niegan a permitir que su rey viva en casas comunes como ellos. Ratu también refuerza que la construcción de un palacio haría al pueblo más feliz, así que sería bueno dejar que lo construyan. Takuto termina cediendo y permite la construcción, diciendo que en el futuro desea tener una fortaleza voladora, pero que por ahora un palacio común será suficiente. Al mismo tiempo, el grupo de investigación liderado por Lonius y Bert comenzó su viaje hacia los bosques malditos del sur. Bert no estaba satisfecho con el tamaño del grupo, pero Lonius respondió que era lo mejor que podían conseguir, ya que la mayor parte de las fuerzas del imperio lidiaba con los disturbios en el norte. Especies de alineación maligna surgieron súbitamente allí, atacando y saqueando ciudades, lo que desvió el poder militar del imperio hacia esa región. Los mercenarios comentaron que los enviados al norte tendrían una tarea difícil y se sintieron afortunados por no haber recibido esa misión, aunque el pago era muy bueno. El motivo de su negativa era que una bruja estaba involucrada y no querían meterse en eso. Lonius sintió curiosidad por la bruja y por la noche preguntó a Vargo, el mercenario, sobre ella. Vargo dijo que había rumores de que toda la situación en el norte era causada por una bruja, pero Lonius se negó a creerlo. Afirmó que una sola persona no podría ser responsable de un número tan grande de monstruos, y Vargo estuvo de acuerdo, diciendo que probablemente era obra de algún culto. Sin embargo, Bert le pidió que se callara la boca antes de que acabara maldiciéndolos a todos. Lonius se molestó con Bert al darse cuenta de que estaba borracho y lo reprendió, diciendo que por ser siervos de Dios no tenían permitido beber. Bert, por su parte, estaba dispuesto a debatir basándose en los textos sagrados, pero pronto ignoró a Lonius y empezó a coquetear con la camarera que le traía más bebida. Fargo entonces preguntó a Lonius la razón de que 2 paladines fueran enviados tan al sur. Temía que fuera por otra bruja, y si así era, quería reunir a sus hombres y marcharse antes de que las cosas se pusieran peligrosas. Lonius respondió que no sabía, pero Bert reveló que ya había recolectado alguna información con la camarera. Un grupo de elfos oscuros había huido recientemente a los bosques malditos, y los superiores probablemente solo querían encargarse de ellos. Vargo se sintió aliviada al oír esto, y aceptó que los elfos oscuros debían ser eliminados rápidamente, ya que eran muy hábiles en asesinatos y maldiciones. Lonius también creía que, si los dejaban actuar libremente, pronto se convertirían en una amenaza. Sin embargo, Bert le pidió que se calmase, recordándole que era una mera misión de reconocimiento, y si la situación se salía de control, tendrían que escapar en vez de luchar. Aún así, Lonius insistió en no huir de sus deberes de paladín, obsesionado con erradicar el mal. Bert le pidió que cesara de buscar gloria y que solo combatiera cuando fuera verdaderamente indispensable, en lugar de arrojarse a cualquier situación que arriesgara su vida. Le recordó que Lonius tenía una familia en casa, así como todos los demás en aquella misión, y que debían ser más cautelosos en sus decisiones. Mientras tanto, en Managra, el primer lote de la cosecha de los árboles de carne ya estaba en el centro de un gran altar. Takuto estaba frente a la cosecha, rodeado de elfos oscuros que lo miraban expectantes, curiosos por lo que pasaría. Takuto canalizó su maná hacia la pila de frutos, y ésta se transformó en un insecto gigante. Los elfos se quedaron incrédulos al ver a Takuto crear vida a partir de frutas y comenzaron a elogiarlo, diciendo que eso no era ni el 1% de sus verdaderas habilidades. Atu declaró que él se volvería aún más poderoso y realizaría milagros todavía más grandes con la devoción de ellos, lo que hizo que todos comenzaran a aclamarlo. Después, Takuto volvió a su trono y se sintió aliviado de haber podido producir un monstruo insecto a cambio de comida. Era una de las funciones del juego, pero él todavía no entendía cómo operaba en este mundo. Atu entonces dijo que no necesitaban pensar demasiado en eso, ya que habían descubierto una forma de producir más criaturas para servir al reino. Ella avisó que era hora de avanzar y Takuto asintió, diciendo que invocaría a un héroe cuando tuvieran maná suficiente. Animada, Atu preguntó a quién planeaba invocar y Takuto respondió que deseaba invocar a Isla, la reina de los insectos. Atu lo consideró una buena elección. Takuto explicó que Isla podía aumentar el poder de todos los monstruos insecto y empoderarlos para luchar en primera línea. Además, ella podía crear larvas capaces de realizar trabajos manuales, lo que daría apoyo al reino en 2 frentes.
Atu quedó satisfecha al ver que él lo había pensado bien y Takuto dijo que Isla era la única opción viable, ya que los otros héroes eran demasiado inestables. Atu asintió, pues sabía que otros precisarían años de terapia, y Takuto comentó que esperaba invocarlos algún día, pero no ahora. Por otro lado, Lonius y los demás ya habían llegado al continente sombrío y pronto encontraron a su primer oponente, un gigante de las colinas. Lonius mandó a los mercenarios que apoyaran, mas Bert le interrumpió diciendo que no era necesario, pues se encargaría solo del monstruo. Afirmó que no tenía tiempo que perder y que el proceso sería más rápido si actuaba solo, pidiendo que los demás no estorbaran. Se acercó rápidamente al gigante y le apuntó con sus espadas mientras el resto de la compañía observaba. Bert encantó su espada con poder sagrado y el gigante de la colina esperó a que terminara antes de atacar. Con facilidad, Bert bloqueó el pesado garrote y lo cortó limpiamente con su espada sagrada. Luego saltó hacia la criatura y asestó múltiples golpes consecutivos, derrotándola sin siquiera darle la oportunidad de reaccionar. Tras matar al gigante, Bert volvió a las filas, y Lonius lo elogió, diciendo que la misión sería fácil con él en el grupo. Pero Bert no se veía tan seguro, y eso inquietó a Lonius. Mientras tanto, en Minagra, Takuto disfrutaba una hamburguesa y Atu lo reprendió, pidiéndole comer algo más sano. Él respondió que pasó demasiado tiempo en el hospital comiendo comida sana y sosa, y ahora quería probar cosas nuevas. Preocupado por Atu, comentó que ella llevaba días comiendo solo ensalada, a lo que ella respondió que esa comida le sentaba mejor. También hablaron del avance de las construcciones, y de repente, Takuto pidió a Atu que convocara a Molter y a los demás tras la comida. Explicó que los insectos de reconocimiento habían mapeado el área alrededor de la base y quería actuar sobre una aldea humana cercana. Takuto pidió a Ratu confirmar si esa aldea era parte del reino sagrado de Qualia, y ella respondió que casi seguro era un territorio independiente y de alineación neutral. Takuto se alegró con la información, ya que podían negociar con los habitantes y esperaba que no ocurriera nada malo en la interacción. Dijo que, por ahora, todo parecía bajo control, y Atu bromeó diciendo que estaba tentando a la suerte con ese tipo de comentario. Takuto se rió diciendo que nada de eso pasaría. Justo en ese momento, recibió un mensaje de uno de los insectos. Un grupo armado se aproximaba al bosque. Le comentó a Atu que intentarían alejarlos en paz, pero que debían prepararse para luchar si la situación empeoraba. El grupo armado era la comitiva de Lonius y Bert. Al acercarse al bosque, Bert les ordenó detenerse al sentir que alguien se aproximaba. Atu salió del bosque usando ropas negras que ocultaban su rostro y sus facciones, y Bert exigió que se identificara. Atu afirmó ser una elfa oscura que se había refugiado en el bosque con su clan, pues ningún otro lugar les era seguro. Bert comprendió la situación y le pidió que se apartara del camino, pues necesitaban investigar el bosque. Atu respondió que no debían entrar. Bert sintió que algo andaba mal, pero Lonius comenzó a gritarle a Atu, preguntando cómo osaba desobedecer la orden de un siervo de Dios. Inmediatamente, Bert lo reprendió, ordenándole que no lo interrumpiera. Lonius se irritó por haber sido amonestado por algo tan trivial. Bert entonces retomó la conversación con Atu y dijo que no podían regresar solo porque ella no quería que entraran. Él le preguntó si había algo oculto en el bosque, y ella contestó que solo era un grupo de elfos que buscaban vivir en completa paz. Atu cuestionó por qué Bert insistía tanto en adentrarse en ese lugar maldito. Después de un breve momento de reflexión, Bert reveló que los santos habían tenido una visión de algo maligno oculto en ese bosque, y que él no podía regresar sin verificarlo con sus propios ojos. Los mercenarios se sorprendieron al oír eso, pues no lo sabían, y Lonius lo acusó de haber revelado secretos nacionales. Bert le gritó de nuevo, diciendo que a veces los secretos necesitan ser revelados. Esto enfureció a Lonius, pues ni Bert, un paladín de alto rango, podía revelar profecías divinas sin la aprobación de sus superiores. Mientras, Bert insistió a Atu para que los dejara entrar solo un instante. Pero su actitud cambió repentinamente y les dijo que no había nada allí que valiera la pena invertir su tiempo. Les pidió que regresaran de inmediato. Lonius se enfureció al ver a una elfa oscura desafiando una profecía divina. Él sintió el cambio en el ambiente alrededor de Atu y concluyó que de hecho había algo maligno en ese bosque que debía ser investigado. Bert, sin embargo, aún parecía dispuesto a negociar.
Le pidió a Atu jurar ante Dios que no había amenaza para el reino sagrado de Qualia en el bosque, y Atu juró por su Dios que eran ellos quienes temían a Qualia. Bert, satisfecho con la respuesta, decidió retirarse. Lonius no podía darle crédito, afirmando que la mujer sin duda estaba ocultando algo. Bert lo llamó cobarde sin fe y le dijo que dejara de proyectar sus propios miedos. Afirmó que no se había encontrado nada y que la investigación estaba cerrada. Él se distanció, pero Lonius ya no aceptó que tomara decisiones. Lonius anunció que estaba revocando la autoridad de Bert como paladín de alto rango por haber revelado una profecía al enemigo y abandonado su deber. Dijo a los mercenarios que entraran al bosque a confirmar qué mal se escondía allí. Vargo estuvo de acuerdo. Lonius firmaba los cheques. Atu suplicó que no entraran, pero Lonius ordenó capturarla, ignorando las advertencias de Bert. Atu suspiró, viendo que las negociaciones fallaron. Segundos después, los mercenarios estaban empalados en lanzas que ella invocó como brochetas frescas. Lonius fue el primero en caer, ni siquiera vio lo que pasó. Bert fue el único que lo presenció y sobrevivió. Aterrado, le dijo a Lonius que lidiaban con una bruja. Atu rápidamente se quitó el disfraz, lamentando que las conversaciones iban bien y que era una lástima que las cosas terminaran así, pero ahí acaba el vídeo.